Bienvenidos, bienvenidas a estas terceras jornadas Tecnologías Digitales, Capitalismo y Sociedad. Se vienen realizando el miércoles 13, hoy 20 de octubre, y van a continuar el miércoles 27. La semana pasada tuvimos un muy interesante panel sobre el sector de software, servicios informáticos y la organización del trabajo. Hoy vamos a continuar con esta mesa sobre apropiaciones impagas de conocimiento, propiedad intelectual y desarrollo. Y la semana que viene tenemos la tercera y última, que es sobre inteligencia artificial, aprendizaje automático y sesgos algorítmicos, impactos y derechos en juego. Para la mesa de hoy vamos a contar con la presencia, bueno, ya contamos en realidad, con nuestros invitados, invitadas, que son Darío Codner, Beatriz Busaniche, Sol Tarlisi y Fabián Brito. La mesa la coordinamos Santiago Liaudat y yo, Mariano Zuckerfeld. Bueno, quiero contarles primero, antes de presentarlos y darles la palabra a quienes van a llevar adelante este panel, que estas son las terceras jornadas del equipo de estudios sobre tecnología, capitalismo y sociedad, que las dos últimas, digamos, esta y la anterior, han sido de manera virtual. Hemos tenido la suerte de tener una presencial y esperamos que pronto, el año que viene, podamos volver a esa modalidad. Nuestro equipo, digamos, lleva ya 9 años en el centro CTS de la Universidad Maimónides, y en esta ocasión la organización de la mesa es conjunta con la maestría en propiedad intelectual de Flaxo Argentina, cuya coordinadora, Sol Tarlisi, también es panelista. Querría pedirte, Sol, si querés contar acerca de la maestría en propiedad intelectual de Flaxo. Sí, cómo no, gracias Mariano. Bueno, para nosotros también este es un evento especial. Este es el cuarto workshop para estudiantes de la maestría en propiedad intelectual. También es el cuarto año que lo hacemos, los últimos 2 virtual y anteriormente presencial. Y un poco la idea de este workshop es proponer actividades a los estudiantes, pero también al público en general. Algunas de las actividades son abiertas para que trasciendan las aulas virtuales o no. Ayer tuvimos una jornada muy linda con las presentaciones de proyectos de tesis de la maestría en propiedad intelectual, de la última corte, y hoy tuvimos un seminario de acceso a recursos genéticos y esta notable mesa, y mañana continuamos con el curso de recursos genéticos, el seminario taller, y una mesa de cierre sobre marcas y patentes también, a las cuales también están invitados porque esta actividad es abierta al igual que la mesa de hoy. La maestría tiene unos cuantos años ya en Flaxo, más de 10 en su modalidad presencial y cerca de 5 en la modalidad virtual. Y bueno, es un poco un espacio de formación y de reflexión crítica sobre distintos aspectos de la propiedad intelectual, más vinculado con las cuestiones de políticas públicas y demás. No quiero extenderme, simplemente invitarlos a conocer nuestras redes, nuestras páginas y nuestras actividades. Y por último, bueno, un gusto compartir la coordinación de este evento, de hacer este evento conjunto con el equipo de estudios en ciencia, tecnología y sociedad. Gracias, Sol. Bueno, quería contarles también que desde nuestro equipo, junto con otros, publicamos la revista Hipertextos, en la que muchos de los temas que se van a tratar aquí y en las otras jornadas son bienvenidos, así que les invitamos a darse una vuelta por esa revista y eventualmente, por supuesto, a enviar sus manuscritos, se sigue diciendo manuscritos, ¿no? Sus textos inéditos y reseñas. Tenemos debates y una amplia variedad de modalidades para publicar allí. Bueno, dicho esto, vamos al tema de la mesa de hoy. Hay pocos acuerdos en las ciencias sociales, ¿no? Pocos consensos, pero me da la impresión, o nos da la impresión, de que uno de esos acuerdos es la asociación entre el conocimiento y el desarrollo económico. No hay nadie que diga que el desarrollo económico, que el crecimiento, que la riqueza de los países, que las cosas buenas son ajenas o son contrarias a la acumulación de conocimientos, ¿no? Hay un fuerte consenso en este sentido. Sin embargo, a pesar de que esto tiene una gran notoriedad pública, tiene mucho menos notoriedad los debates respecto de las regulaciones del acceso a esos conocimientos, que simplificadamente
agrupamos en la expresión propiedad intelectual, ¿no? Mucha prensa, mucha publicidad sobre la acumulación de conocimiento, la importancia que tiene, mucha menos publicidad, mucho menos debate público acerca de la importancia de la propiedad intelectual y de las regulaciones del acceso al conocimiento. La pandemia, por supuesto, ha amplificado un poco los debates sobre temas de propiedad intelectual. Sin embargo, no tienen, nos parece, todavía la visibilidad que realmente merecen, ¿no? A veces están encorsetados o estacionados en rincones particulares sin ser vistos como una totalidad, ¿no? Y en particular, las relaciones entre productores y apropiadores, digamos, entre quien genera o acarrea el conocimiento y quien lo utiliza, tienen una enorme importancia en América Latina, también parece haber bastante consenso en este sentido, y dentro de esas relaciones entre productores y apropiadores de conocimientos, hay un tema cada vez más relevante que es el de las apropiaciones impagas de esos conocimientos, ¿no? ¿Qué sucede cuando algunos actores sociales toman, se apropian, obtienen, utilizan conocimientos en cualquiera de sus formas, ¿no? Sin haber oblado, pagado, compensado a quienes los han producido o quienes son titulares de esos conocimientos? En ese contexto parecería haber dos clases de debates dando vueltas. Por un lado, aquellos que se relacionan, llamémosle así, con posturas defensivas, es decir, cómo hace la Argentina, cómo hace, por ejemplo, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina, para defenderse de quienes se apropian de manera impaga de los conocimientos que este sistema con fondos públicos genera, ¿no? ¿Cómo debe actuar el Estado, las instituciones y demás para lidiar con esa potencialidad de que sus conocimientos sean apropiados sin una compensación adecuada, sin que contribuyan con el desarrollo local, etc. Y por otro lado está la pregunta, de vuelta, entre comillas, ofensiva. Es decir, ¿de qué modos el ámbito público, los actores locales, pueden apropiarse de conocimientos, o deben apropiarse, o en qué medida lo hacen, qué medida se apropian de conocimientos que han sido financiados, generados por actores de otras naciones, de otros países, de otros ámbitos, ¿no? Entonces, la apropiación impaga de conocimientos es un tema cada vez más difícil de barrer bajo la alfombra por su masividad, y que ha sido abordado con discursos muchas veces morales, más que con datos empíricos, ¿no? En este sentido es que nos parece interesante tratar de contribuir a ese debate, un debate que debe informar las políticas públicas, naturalmente, con distintas posiciones, con distintas miradas, pero que no es solo teórico, sino que tiene consecuencias directas sobre las políticas públicas en un país como el nuestro. La otra forma, digamos, de dividir estos debates sobre apropiaciones impagas del conocimiento en la Argentina es por el tipo de derecho de propiedad intelectual con el cual se asocian. Uno podría, y muchas veces tiende a armar tribus o, digamos, grupos en función de si se trata de derechos de autor, es decir, de obras literarias, artísticas, software, datos y demás, y por otro lado, lo que ocurre con la propiedad industrial y particularmente con las patentes, ¿no? Entonces, en esta mesa queremos combinar ambas cuestiones. Por un lado, las preguntas ofensivas y defensivas para la Argentina y particularmente para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y combinar reflexiones y exposiciones sobre derechos de autor de un lado y patentes del otro. Entonces, en ese contexto es que vamos a contar con estas 4 exposiciones que la verdad son un honor, es una gran alegría poder contar. Hace un ratito decía que más allá de que las compartamos en público, a quienes investigamos estos temas nos alegra muchísimo poder dialogar con Darío, con Sol, con Bea, con Fabián y por supuesto también con Santiago. Así que, bueno, espero que sea un lindo intercambio y vamos a pasar a las exposiciones. En primer lugar, Sol Terlizzi, que es profesora de filosofía de la UBA, es magíster en propiedad intelectual de Flaxo, como ya dijo, es la coordinadora académica de la maestría en propiedad intelectual de Flaxo y docente e investigadora también de esa misma maestría, y de la maestría en bioética también de Flaxo Argentina, y en el Departamento de Salud de la Universidad Nacional de La Matanza.
investiga en temas de bioética, derechos humanos y propiedad intelectual. Adelante, Sol. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto compartir esta mesa con Beatriz, Fabián, Darío, Santiago y Mariano. Voy a compartir una presentación. Ahí estamos, ¿no? Se ve bien. Bueno, un poco lo que les voy a contar en este ratito son los resultados de una investigación que realizamos con el Grupo de Piratería y Desarrollo, que está compuesto por Carolina Monti, Carolina Unzurrunzaga, Mariano Zuckerfeld, Santiago Liaudat y yo. Una investigación que realizamos durante el año 2020 a investigadores e investigadoras de CONICET sobre las formas de acceso a los artículos científicos, a la literatura científica en general, y algunas representaciones en torno de todo esto. Simplemente mencionar una cosita antes de ir estrictamente a la investigación, que es un poco el punto de partida de la investigación, que tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, un conjunto de hechos que tienen que ver con que en el mundo científico, de la investigación y académico, es sabido y reconocido el uso masivo de sitios ilegales como Sci-Hub, ¿no? Donde se ofrece literatura científica sin pagar de manera gratuita. Y en ese sentido hay un montón de estudios que muestran la cantidad de descargas que se hacen anualmente, no solo en un país o en otro, sino en un conjunto de países, independientemente de su grado de desarrollo o de su riqueza o pobreza. Es decir, hay un hecho bien concreto, y que lo demuestran algunos estudios, que se usa y mucho Sci-Hub. En ese sentido, esta investigación lo que viene a aportar es también un dato al respecto, si existe o no un uso de este tipo de vías entre investigadores e investigadoras de CONICET. El otro hecho también es cómo está constituido el mundo editorial, de las grandes editoriales que dominan el mercado, las principales publicaciones científicas, en donde para poder acceder a sus publicaciones, en general hay que pagar por ello, y esos pagos muchas veces vienen dados por las suscripciones, por los pagos de suscripciones que realizan los diferentes organismos de ciencia y tecnología, que son millonarios, ¿no? Y que además lo que sucede también es que en estos casos estas editoriales suelen solicitar la cesión de derechos de reproducción a los autores, es decir, que ellos no conservan la titularidad de los derechos de autor, sino que se los queda la editorial. Y en muchos casos además se les pide dinero por ello, es decir, tienen que pagar por publicar. Y ni hablar también lo que sucede con el resto de los equipos, los evaluadores, que tampoco cobran por ello. Eso, partiendo de esos dos datos, un poco este estudio viene a ayudar a colaborar, como había dicho Mariano, de alguna forma con evidencia empírica para pensar estos debates, estas cuestiones. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? ¿Qué pasa con las formas de acceso en todo esto? Y la perspectiva teórica la voy a obviar porque un poco la presentó Mariano cuando hizo la presentación de la mesa, esta idea de que la apropiación impaga de conocimientos es algo que se da bastante y cómo se da. Entonces, en esa investigación teníamos como objetivo ver cuáles eran las formas de acceso que tienen los y las investigadoras de CONICET, entendiendo por investigadores también a los becarios y becarias doctorales y postdoctorales, y especialmente buscamos ver qué pasaba con la vía ilegal, con sitios como Sci-Hub, si lo usaban o no, y con qué frecuencia. Y para ello, en esta investigación dividimos los tipos de acceso en acceso legal pago, que es el acceso que se da a través de suscripciones o el pago desembolsado directamente por el que quiere leer ese artículo. El acceso legal gratuito, que tiene que ver con las publicaciones de acceso abierto. El acceso ilegal gratuito, que son estas vías que venimos investigando especialmente, como en sitios como Sci-Hub. El acceso directo por la vía de pedirle por redes sociales o por mail directamente al autor o autora el paper, y el acceso indeterminado cuando se busca en un buscador, en Google por ejemplo, algún artículo. En las dos primeras, como se puede ver, las tres primeras tipos de acceso, lo que vemos son dos variables en juego, que es la gratuidad o no gratuidad, y la legalidad o la ilegalidad. Mientras que en las últimas dos vemos que se trata de accesos gratuitos que pueden o no ser legales. Entonces, queríamos ver qué pasaba con estas vías, si usaban todas, algunas, y con qué frecuencia. Pero también teníamos otros objetivos que iban un poco más allá, para analizar
cuáles eran las razones, los motivos por los cuales usaban estas vías ilegales, en el caso de los que lo usaban, y por qué razones no las usaban. Y a su vez, qué ideas, qué representaciones tienen en relación a la cuestión legal de situaciones de descarga, acceso y compartir literatura científica, y también los aspectos morales. Y por último, ver si había algún vínculo entre la cantidad de producciones realizadas y la utilización de las diferentes vías de acceso. Para ello hicimos una encuesta de 20 preguntas, en la cual fue respondida por 368 investigadores, y que en los rasgos de la muestra, en este caso, coincidían, se asemejaban bastante a los del universo en términos de género, edad, tipo de investigador y demás. Los resultados los vamos a agrupar en 4 grandes ramas, que son los 4 ejes de esta investigación, que tienen que ver con las modalidades de acceso, las motivaciones, las representaciones y las publicaciones. En relación a las modalidades de acceso, hacíamos preguntas vinculadas a cuántos artículos acceden, a través de qué vías la realizan y con qué frecuencia. Y los resultados nos dicen que en promedio se descargan por semana 11 artículos, y anualmente un 57% afirmó descargar un promedio de 100 artículos, ¿no? Es decir, que en todas todo tipo de persona que respondió a la encuesta, independientemente de su cargo, de su región geográfica, etc., en promedio dice descargar ese número descargar o acceder o leer en línea ese número de artículos. En relación a las vías de acceso que utilizan, quizás el resultado más importante de esta investigación venga por el lado de que la mayoría respondió, y por mayoría me refiero a un 90%, ¿no?, de personas que utilizó alguna vez sitios ilegales, digamos, como Sci-Hub, LibGen y demás. Es decir, que de acuerdo a esta investigación, la vía más utilizada es por lejos la vía de acceso ilegal y gratuito. Y esto se percibe de manera homogénea en las diferentes respuestas en términos de género, de región y de cargo, es decir, que son similares los porcentajes en cada una de las regiones y los cargos y los géneros que han respondido. No así tanto, hay algunas diferencias en términos del área de trabajo, ¿no?, del área disciplinar, y en términos de edad, en el sentido de que en la medida en que los investigadores tenían un poco más de edad, el uso de estos sitios disminuía, pero ligeramente. Y lo mismo también, algo que por ahí personalmente me llamó la atención, es que en el área de ciencias sociales el uso es levemente menor, ¿no? Igual fíjense que el piso es 73%, lo cual sigue siendo bastante alto. En relación a las frecuencias de acceso, le preguntamos si accedían frecuentemente, muy frecuentemente, etcétera, a cada una de estas vías. Y como pueden ver en el gráfico, quienes respondieron que accedían a Sci-Hub y demás, lo hacían muy frecuentemente, y frecuentemente en el 85% de los casos. Es la primera barra en azul y rojo. Fíjense que ocupa bastante del gráfico. A la inversa de la última barra, en verde y naranja, que son la frecuencia de acceso a los sitios, a la vía de acceso legal pago, a través de repositorios, suscripciones y demás, en donde el 60% dijo no usar nunca o raramente estos sitios. Pero de todos modos se observan diferentes frecuencias de uso en cada una de las vías, ¿no? El segundo bloque de respuestas tenía que ver entonces con las motivaciones para usar estas vías, por qué usaban los que lo usaban, por qué no lo usaban los que no lo usaban, y si más que nada aducían razones prácticas o razones vinculadas a valores morales. Y allí también, como se puede ver en el gráfico, las respuestas son bastante variadas, es decir que para algunos era por cuestiones prácticas que lo usaban, y para otros era por cuestiones más de creencias y valores que lo usaban. Y además es muy parejo en las diferentes áreas disciplinares, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista práctico, una de las razones que respondieron es la imposibilidad de acceder de otra manera, o la facilidad de uso. Esto es que es más sencillo acceder vía Sci-Hub que vía un repositorio, por ejemplo. Y desde el punto de vista de los valores, se señaló, entre otras cosas, que la literatura científica no debería tener barreras de pago, o que estos servicios ilegales contribuyen al progreso científico, o incluso una cierta oposición al negocio editorial. Pero, como ven en el gráfico, es bastante variada la respuesta en términos de motivos. En cambio,
quienes respondieron que no usaban estos sitios, las razones que dieron son más bien prácticas, es decir, que no lo usaban simplemente porque no lo conocían o porque no sabían cómo utilizarlos. Los otros tipos de razones tuvieron muy poquitas menciones. En tercer lugar, queríamos indagar, como les dije, sobre algunas cuestiones de legalidad y moralidad, y para eso construimos 4 escenarios en donde les presentamos a los encuestados 4 situaciones con casos de acceso y de difusión de literatura científica con ligeras variaciones, ya sea de material propio o ajeno, y le preguntábamos si consideraban que eran situaciones legales o ilegales, y si les parecían correctas o incorrectas desde el punto de vista moral. Como se ven los gráficos, en el eje de la legalidad, vemos que hay una respuesta constante a lo largo de los diferentes escenarios, en donde alrededor de un 45%, sobre todo en los primeros 3, responde que considera esas situaciones legales o parcialmente legales. Pero lo llamativo es que si vemos el eje de la corrección moral, vemos que el color verde intenso, digamos, que tiene que ver con la corrección, es mucho más fuerte. Para la gran mayoría, que llega hasta un 95%, estas situaciones son correctas o parcialmente correctas desde el punto de vista moral. Es decir, que con el análisis de estas situaciones podemos decir que hay una marcada separación entre lo que se considera legal y lo que se considera correcto, legítimo, desde el punto de vista moral, ¿no? Donde, aun cuando se pueda percibir que un caso, una situación es ilegal, de todos modos, se la considera correcta, legítima. Y por último, una de las cosas que preguntamos en torno de la publicación, hay un poco más, pero lo achiqué porque si no, no me daban los tiempos, es qué pasa con la cantidad de producción, cuánto publican los que publican y si hay algún vínculo con el uso y la frecuencia de uso de la vía ilegal. Para eso vimos que el promedio de publicación entre todos los encuestados es entre 4 y 5 artículos en 2 años, y que hay una correlación entre las publicaciones y los cargos, es decir, que a mayor cargo, mayor cantidad de publicaciones, ¿no? Y a menor cargo, menor cantidad de publicaciones. Así los becarios doctorales y postdoctorales publican menos que los investigadores independientes, adjuntos y principales. Y también que hay una disparidad de género, en tanto los varones dicen publicar, hasta, y esto es importante, ¿no? Pues estamos hablando de representaciones siempre, ¿no? De lo que ellos dicen que publican, de lo que ellos dicen que acceden, de lo que ellos dicen que descargan, etcétera, etcétera. Entonces, dicen publicar hasta un artículo más que las mujeres. Entonces, para poder hacer el vínculo con las vías de acceso, dividimos a los investigadores en cuartiles, en 4 cuartiles, entre quienes menos publican, que sería la Q1, la primera columna, y quienes más publican, la Q4, la cuarta columna. Si ven las 2 primeras líneas, vemos que la cantidad de publicaciones y de accesos varía bastante. Casi 10 papers publican, los que más publican, frente a 1 de los que menos, y a su vez descargan casi 16 artículos frente a casi 9 de los otros. Luego, si nos fijamos en las vías de acceso, que es lo que más nos interesa, vemos que en realidad la vía de acceso ilegal es muy parecido, la frecuencia de uso de la vía, entre quienes más publican y quienes menos publican. La variación es alrededor de un 3% entre los que más y los que menos. Hay alguna diferencia, sí, en la frecuencia de acceso, de menor acceso, en las vías legales pagas, pero tampoco es muy grande. Entonces, para concluir un poco la idea de presentar estos datos, estos primeros datos, estos datos más crudos de la investigación, además de que observamos estas 3 cosas, ¿no? De que hay un uso masivo y extendido entre los investigadores e investigadoras de CONICET de las vías de acceso ilegal, además en todas las áreas del conocimiento, en las diferentes regiones, en diferentes géneros y edades. También vimos que la vía más utilizada es la vía ilegal, pero no es la única, no excluye a las demás, sino que convive con el resto de las vías. Observamos también esta diferencia entre la representación de la legalidad y la moralidad, donde claramente valorar como algo ilegal no implica hacer una valoración negativa desde el punto de vista moral, y también vimos que las razones para usar estos sitios están vinculadas tanto a cuestiones de valores como a cuestiones más concretas, más prácticas. Ahora, estos datos me parece que son importantes, interesantes, para aportar al debate
sobre el acceso al conocimiento en la ciencia, sobre las regulaciones del conocimiento en la ciencia, sobre los usos de las diferentes formas, y también para pensar la propiedad intelectual en este campo. Este tipo de estudios muestran, me parece a mí, que la propiedad intelectual cruje, y cruje mal en este campo, ¿no? No hay modo de que se haga un uso tan intensivo y que no repercuta de alguna forma en las normas internacionales, nacionales, en las excepciones que tenemos o que no tenemos en nuestro país, en nuestra ley de propiedad intelectual, y también en la tensión de derechos, entre los derechos de propiedad intelectual y un derecho a investigar, un derecho a acceder a la educación, a la investigación y demás. No me voy a meter más, creo que Bea va a tocar un poco esos temas, y además me parece que estoy bien con los tiempos, ¿no? Eso es todo por ahora. Gracias. Muchas gracias, Sol. Mientras retomamos la pantalla compartida, la presento a Bea. Beatriz Busaniche es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Propiedad Intelectual de Flaxo, donde se graduó con una tesis sobre Derechos Humanos y Propiedad Intelectual. Es docente en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Es presidente de la Fundación Vía Libre, organización civil sin fines de lucro que trabaja en la intersección de derechos humanos y tecnologías, y es parte de la comunidad global de Creative Commons. Bea, adelante. Bueno, muchísimas gracias, un placer volver a la maestría, porque bueno, es mi casa también, así que un placer estar en este encuentro y un placer también compartir con el resto de los panelistas. Y muchísimas gracias a Sol por haber hecho esta introducción y a todos los autores de esta investigación, que me parece que es fundamental y necesaria, absolutamente necesaria, porque muestra algo de lo que siempre venimos hablando, quienes estamos en el campo de la propiedad intelectual, mencionamos sistemáticamente las prácticas de accesos reñidos con la legalidad vigente, que se tornan fundamentales para muchas de nuestras prácticas, tanto como investigadores, como estudiantes, como profesores, en el mundo académico. En Argentina las flexibilidades al derecho de autor son tendientes a nulas, digo, son tan mínimas que es muy difícil graduarse de una carrera de grado en cualquier universidad pública del país sin haber violado por lo menos una vez por día o por semana la ley de derechos de autor. Y primero voy a hacer una pequeña provocación que voy a dejar como pregunta. Cuando nos preguntamos sobre las apropiaciones impagas de conocimiento, que planteaba Mariano en la apertura, esta idea de las apropiaciones impagas de conocimiento. ¿Qué mayor apropiación impaga de conocimiento que las que hacen las revistas cerradas de publicación científica, que no solo no le pagan a los y las investigadoras que publican ahí, sino que, y retienen su copyright, es decir, que hacen una apropiación directa y sin piedad y sin que medie ningún tipo de remuneración apropiada para los y las autoras investigadores, sino que además tienen equipos de colegas de esos investigadores que trabajan de evaluadores de esos papers sin recibir una remuneración apropiada, y que después tienen un mercado cautivo para esos mismos papers, que son las universidades, los centros de investigación, que han pagado sistemáticamente los salarios de esos, y los salarios, solo por decir lo mínimo, han pagado en muchos casos insumos de investigación, mantenimiento de laboratorios, inversión en viajes y en un montón en capacitación y demás, toda la inversión que da después como resultado esas investigaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de apropiaciones impagas de conocimiento? Esa me parece que es la principal apropiación impaga de conocimiento, y no es la que cuestionan cuando se pone sobre la mesa la apropiación no autorizada por la ley de conocimiento, que no siempre es necesariamente una apropiación, que no todas las apropiaciones impagas son mal vistas por la ley o son consideradas ilegales desde el punto de vista de la regulación que nos convoca hoy, que son las regulaciones de propiedad intelectual. Entonces, hecha esta primera provocación, me parece que desde ese lugar se explican buena parte de los verdes
de estos gráficos tan claros que me estaba mostrando Sol en su presentación. Esa parte de se considera correcto tiene que ver con el hecho de que genera mucha frustración para quienes trabajan en el mundo académico este modelo tan perverso de apropiaciones impagas de conocimiento, que no son las apropiaciones que hacemos nosotros, sino que son las apropiaciones que hacen las grandes revistas de las cuales dependemos después para la puntuación en las evaluaciones, para tener los rankings de publicación y todo lo que conocemos del sistema científico técnico y del sistema de publicaciones. Me parece que ahí tenemos un primer elemento sobre el cual tenemos que trabajar, que frente a un sistema que es claramente injusto, la mirada de que es correcta la apropiación sin pagar o el acceso ilegal a esos materiales se parece más a un acto de justicia que a una violación de la ley. Primera cuestión. Otra cuestión que me parece central y que siempre juega en contra, bueno, nosotros en la Fundación Vía Libre, en las distintas áreas en las cuales trabajamos, tenemos siempre esta discusión sobre la necesidad imperiosa de una reforma de la legislación de propiedad intelectual, especialmente de la legislación de derecho de autor. Por cierto, me animo a pasar un pequeño chivo. Lanzamos muy recientemente, ahora hace poquitos, hace un par de meses, un sitio llamado derechodeautor.org.ar, que es un sitio en el que estuvimos trabajando mucho con un equipo integrado por gente de la Fundación Vía Libre, por supuesto, pero en el que también colaboraron gente como Lucía Pelaya, que también es colega de la maestría, y otras personas cercanas al mundo de las bibliotecas, los archivos, la edición independiente y demás, justamente para sanear uno de los problemas que nos parece central a la hora de poner esta discusión sobre la mesa. Y tiene que ver con los altísimos niveles de desconocimiento sobre los mecanismos legales que regulan los insumos y los productos de nuestro trabajo como investigadores, como docentes en el ámbito académico. Nos hemos topado muchas veces con un nivel importante de desconocimiento sobre lo que efectivamente dice la ley y lo que creemos que podemos hacer o no podemos hacer. Y entonces cuando nosotros tratamos de aclarar bien qué es lo que efectivamente se puede hacer en el marco de la ley y nos damos cuenta la imposibilidad de prácticamente todo lo que hacemos, recién ahí vemos la imperiosa necesidad de reformar la ley. Y este desconocimiento sobre la ley nos ha jugado en contra a quienes venimos trabajando desde hace décadas en la necesidad de reformar la legislación. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una clara visión de que la ley nos impide hacer algo y lo hacemos igual y no pasa nada, entonces no parece haber una causa ahí en la cual nos podamos alinear para tratar de incidir en la política pública y para tratar de eso que hacemos de forma ilegal, que consideramos legítimo, se transforme en una legislación apropiada en la materia. Digo, no puede funcionar algo, como decía Sol, recién se resquebraja algo que todos incumplen, una ley que incumplimos sistemáticamente y que la mayoría, este número de 90% de investigadores académicos es abrumador, que la mayoría consideramos legítimo violar una ley. Digo, algo mal estamos haciendo en términos de política pública y en términos de legalidad. Y quiero cerrar con una apreciación como para pasar la palabra y no extenderme mucho más de los 10, 12 minutos que habíamos pautado para tener espacio para la conversación. En primer lugar, bueno, la necesidad de las reformas urgentes a la ley de propiedad intelectual, porque eso que en la vida analógica sucede y no pasa nada, cuando lo llevamos a el mundo digital y empezamos a intercambiar
esos conocimientos utilizando distintos mecanismos atravesados por las plataformas de Internet, los mecanismos de observancia son muchísimo más rigurosos. A diferencia del discurso hegemónico sobre la propiedad intelectual, que de alguna manera hace creer, conforma una especie de sentido común de que en Internet pasa cualquier cosa o que Internet ha sido una estocada para la propiedad intelectual, lo cierto es que Internet se ha convertido en el paraíso de la observancia de la propiedad intelectual y es cada vez más difícil ejercer estas prácticas de compartir, de acceder y demás, y aquellas personas que se la juegan, digamos, porque se juegan el pellejo en muchos casos, para que tengamos este acceso, están en un serio riesgo en términos personales. Sus vidas no son las mismas. La fundadora de Sci-Hub, por supuesto, tiene problemas por todos lados. La historia de Aaron Swartz nos muestra que no es gratuito para aquellas personas que de alguna forma se juegan el pellejo para que tengamos acceso. Y no es justo que tengamos que consagrar héroes de este tipo para que nosotros podamos acceder a los conocimientos que necesitamos para nuestro desarrollo. Me parece un acto de justicia para estas personas que se juegan el pellejo para que nosotros podamos acceder, y se lo juegan en serio al pellejo, digo, porque en muchos casos enfrentan décadas de prisión, como era el caso de Aaron Swartz, que tenía una amenaza de pasar 35 años en prisión y cosas por el estilo. Pero me parece que es un acto de justicia conformar un movimiento de ciencia, de académicos por una reforma que nos permita tener un sistema de derechos de autor apropiado. Y cierro con una reflexión bueno, y recomiendo ver un video que seguramente lo han visto, que es el de Piratería y Desarrollo, que desarrollaron en el equipo, que me parece una síntesis perfecta de muchas investigaciones. Los investigadores de historia de la innovación, Joseph Stiglitz, Giovanni Dossi, Mario Cimoli, han probado ya con evidencia histórica que ningún país ha logrado los estándares, altos estándares de desarrollo con sistemas de altos estándares de propiedad intelectual. Esto que muestra el video de la teoría de la escalera es primero logro el desarrollo y recién después elevo los estándares de propiedad intelectual, es algo que tenemos que aprender porque el sistema internacional de comercio, las distintas regulaciones a nivel global, los acuerdos sobre propiedad intelectual aplicados al comercio, las negociaciones en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tienden a hacernos un juego de tenazas y a darnos un discurso, a plantear un discurso que es muy engañoso en términos de que la propiedad intelectual es indispensable para el desarrollo. La propiedad intelectual para países como el nuestro opera más como un obturador del desarrollo que como un facilitador del desarrollo, por lo menos la propiedad intelectual tal como está regida en este momento con las tremendas asimetrías en materia de balanza comercial. En derecho de autor es evidente. En términos académicos, la única flexibilidad que tenemos es el de un magro derecho de cita de 1000 palabras y exclusivamente con fines académicos. Carecemos de flexibilidades a favor de bibliotecas, archivos, carecemos de flexibilidades a favor de las escuelas, el sistema educativo, carecemos de un sistema de flexibilidades que nos permita tener una ley moderna que pueda dar cuenta del justo equilibrio al que deberíamos aspirar de derecho de acceso, derecho de participación, derecho al desarrollo científico, técnico, y en paralelo el derecho a que autores e inventores puedan gozar de un nivel de vida digno. Este sistema tal como está diseñado fracasa en toda la cancha, fracasa en otorgar un nivel de vida digno a la gran mayoría de quienes son autores, inventores y especialmente a quienes están en el campo académico, que no viven, definitivamente no viven del copyright de sus papers, porque eso se lo retienen estas grandes revistas, y no facilita la posibilidad de acceder de manera apropiada
para tener una política de desarrollo acorde con nuestras propias capacidades. Digo, Argentina tiene un sistema científico-técnico, tiene un sistema integrado con el sector productivo, tiene universidades públicas de excelencia y tiene altos niveles de acceso no legal a el conocimiento que necesita para seguir formando a esos investigadores e investigadoras. Me parece que este es uno de los temas pendientes y diría yo más que urgente. Y con esto dejo ahí y paso la palabra para después tener oportunidad de conversar. Muchísimas gracias, Bea. Vamos a darle ahora paso a la presentación de Darío. Darío Kodner es licenciado en Física y magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Buenos Aires. Realizó posgrados en temas vinculados a la economía del conocimiento, el emprendimiento y la innovación. Es profesor titular y secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Quilmes. Es director del Observatorio Académico de Aplicaciones Móviles para la Salud. Adelante, Darío. Bueno, nada, agradezco la presentación de todos los colegas. Este panel es maravilloso, un orgullo para mí poder estar pensando y escuchándolos. Voy a hacer mi presentación y veré a dónde podemos llegar con ello. Vamos a ver si se puede, si está visible, perfecto. Bien, discúlpenme. Bien. Bueno, nada, en principio la verdad es que lo que voy a tratar de plantear es algo sobre lo que ya vengo hablando hace rato. Cuestiono mi bajo nivel de creatividad y de autocopia respecto de mencionar este trabajo que hizo bastante ruido, y es un poco lo que voy a tratar de contar y lo voy a compartir. Pero bueno, tengo la verdad que el objetivo de tratar de provocar algunas cosas en aquellos que me están escuchando en este momento. Veré si lo puedo lograr. Primero que tengo que preguntarles, o lo que les tengo que plantear, es que se imaginen un globo rojo de cumpleaños. Les doy unos segundos. Como no los puedo ver, digamos, voy a suponer lo que va a suceder, pero imaginen ese globo rojo de cumpleaños. Apuesto que la mayoría debe haber pensado en algo así, pero no en algo así. ¿Qué es lo que estoy tratando de plantear con esta primera provocación? Y es que todos tenemos alguna referencia, algún sesgo desde donde planteamos y pensamos algunas cosas. Y este trabajo tiene una pequeña historia que tiene origen en las primeras experiencias que me tocó vivir en materia de gestión de la transferencia de tecnología, particularmente trabajando con Alberto Díaz, que si no me equivoco está dentro del público que está escuchando esto. Pero bueno, teníamos un problema en un determinado lugar, y era que estábamos en un centro de investigaciones, que era el Instituto Leloir, y había que poder dialogar con los investigadores y explicarles la importancia de poder trabajar algunos asuntos de la propiedad intelectual. Así que lo que intentamos hacer es generar un sistema de referencias nuevo para tratar de no solamente que puedan imaginar el globo inflado, que es el que seguramente la mayoría debe haber imaginado en la primera instancia, sino también otras formas de responder a esa cuestión. El segundo punto, también en el ámbito de la dimensión de la provocación, es algo que apareció con mucha fuerza con el tema de la pandemia, y es darnos cuenta que hacer evidente, más que darnos cuenta, porque ya sabíamos que era así, pero ahora es tan evidente actual, que la distribución de la calidad de vida en el mundo es extremadamente desigual, y que está centrada fundamentalmente en un reparto entre aquellos que pueden dominar tecnologías, que tienen industrias, y aquellos que no. Estos dos cuadros que estamos viendo acá son relativamente
recientes. Uno muestra que el 1,7% de la población de Kenia está completamente vacunada contra el COVID, comparado contra la Unión Europea en general o los Estados Unidos, que tienen más de la mitad. Pero además, en el gráfico de la derecha, vemos cómo los distintos países que tenían capacidad o que tienen capacidad para producir vacunas, destinaron gran parte de su producción para satisfacer su comunidad local. Con lo cual, estamos digamos, haciendo evidente que dominar tecnologías, tener una industria, particularmente en el sector biotecnológico, que es puntualmente el caso que estamos viendo, da la posibilidad de tener o de generar condiciones de desigualdad mundial que de alguna forma demuestran que el sistema capitalista tiene estas características. Digamos. Entonces hay que pensar cosas para poder mitigar estas cuestiones que nosotros estamos viendo. Pero lo cierto es que esto sigue sirviéndome a mí de referencias, porque me preguntaba, si puedo pasar, ahí está, si las patentes, ahí estamos viendo las patentes de gran parte de las vacunas que hoy se aplican en el mundo, tienen conocimiento nacional, si hubo aporte de investigadores científicos, de investigadores argentinos, de manera directa o indirecta en el desarrollo de estas tecnologías. Digamos, esta cuestión es la que va a estar como referencia a este trabajo, que ahora vuelvo a contar cómo se originó. Solo quiero señalar que la OMS acaba de lanzar un sistema de licencias voluntarias, del cual no sé lo suficiente, solo lo planteo porque puede ser de interés para la mesa, pero digamos, teniendo en cuenta que el sistema de propiedad intelectual mundial refuerza esta desigualdad, la OMS está planteando un mecanismo de licencia voluntaria. Para mí seguramente será insuficiente. Veremos. Bueno, nada, vamos directamente a algo que ya planteé, o que ya se conoce, que ya lo presenté en muchas ocasiones. Cuando trabajábamos con Alberto Díaz, nos preguntábamos cómo convencer a los investigadores de tener que prestar atención sobre los temas de propiedad intelectual, específicamente sobre la cuestión de las patentes, porque el negocio en el que estábamos nosotros era el de la transferencia de tecnología y era central ese asunto. Entonces diseñamos una serie de experimentos, después ya cuando llegué a la Universidad de Quilmes, para tratar de convencer a los investigadores con datos científicos. Entonces me pregunté, o nos preguntamos, porque la verdad es que no lo he hecho solo, la primera publicación la hicimos con Paulina Becerra y con Alberto, después hicimos otro trabajo, que es el que voy a presentar, es el segundo, que es sobre todo el país. Pero nos preguntábamos a dónde van a parar los resultados de las investigaciones de científicos argentinos, quiénes la usan, a quién les sirven, para qué hacemos con ellos. Esas eran las preguntas que nos guiaban. Y voy a dar un contexto particular para entender algunas cuestiones. Voy a hablar específicamente de patentes. El sistema científico argentino, que es digamos, no lo he publicado, pero es algo que se puede hacer. Actualmente tiene en total unas 700 invenciones protegidas, comparándola con universidades como la Politécnica de Cataluña. Toda la Argentina, todo el sistema científico argentino patenta lo mismo que la Universidad Politécnica de Cataluña, algo dice eso. Pero además, si uno ve la curva de presentación o de solicitudes de patentes de argentinos en Argentina, ve también que viene decayendo desde el año 2004, esa curva que están viendo ahí, está mostrando como un descrecimiento en la presentación de las patentes. Algo que no está en esta presentación es que, a pesar de que en el país viene cayendo, el sistema científico fue para arriba, especialmente en un determinado periodo, en el periodo 2007 al 2015, digamos, hubo un crecimiento, y después nuevamente empezó a decaer la cantidad de solicitudes de patentes desde el sistema científico. Pero lo cierto es que la Argentina viene decayendo en su presentación de patentes, y alguno va a preguntarse qué sentido tiene
patentar y demás, seguramente lo vamos a discutir al final. Y algo que también estoy mostrando abajo es la cantidad de patentes que tienen las universidades. Por una cuestión particular, yo estaba, hasta abril de este año, fui coordinador ejecutivo de la Red de Vinculación Tecnológica del Consejo Interuniversitario Nacional. Entonces, entender cuál era el aporte de las universidades, y ahí vemos. Estamos hablando de unas 15 universidades que producen una cantidad de patentes particulares. Cuando digo patentes me refiero a familias de patentes, ¿no? Esto, si quieren, después lo podemos discutir, pero este es el contexto. Tenemos un sistema científico que patenta poco. Tendrá que patentar más o menos, lo podemos discutir, veremos todas las discusiones que se abren a partir de ahí, pero lo dejo planteado. La hipótesis principal de nuestra investigación es que la investigación que se hace en la Argentina es de una calidad suficiente que hace que seguramente esos resultados de investigación estén apareciendo en patentes extranjeras. Y particularmente, y este es el valor más importante de nuestro trabajo, es que no solamente tratábamos de identificar las citas de los papers en las patentes extranjeras, sino que tratamos de generar una métrica para determinar si tiene o no tiene valor económico y tecnológico. Eso es lo que intentamos demostrar, y anticipo que lo hemos logrado, o hemos hecho visible que efectivamente los resultados de investigación de investigadores argentinos financiados por el Estado Nacional fundamentalmente, termina en resultados de investigación que le dan valor tecnológico y económico a patentes fundamentalmente de empresas extranjeras. Veamos los resultados. Este trabajo fue un trabajo hecho sobre un estudio sobre 250 investigadores que eran líderes de proyectos de alta calidad, que publicaron durante unos 10 años, y encontramos que, no sé, un tercio de los papers que generaron estos investigadores, que son la crema y en todas las disciplinas, estaban apareciendo en patentes. Y puntualmente o particularmente en el área de las ciencias biológicas, las médicas y la química. Esto, en cierto sentido, coincidente con una tradición que parece tener la Argentina de generar conocimiento de altísima calidad en el sector biomédico, tanto que nos ha permitido tener 3 investigadores con premios Nobel. Cuando analizamos de las patentes que tienen papers argentinos, quienes las producen, dónde son, qué sé yo, encontramos lo siguiente. Casi el 60% de las publicaciones, perdón, de las patentes extranjeras corresponden a privados, ya sea a empresas o a individuos, y un 43% a oficinas de transferencia de tecnología de centros de investigación del mundo. De 4 países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y China. Fundamentalmente esos son los países que más registran citas de papers de investigadores argentinos. El valor fundamental que nosotros entendemos que generamos con nuestra investigación es haber podido leer cada una de estas patentes en donde había una cita y determinar qué valor le daba esa publicación a la patente. Y ahí encontramos una métrica grosera, pero que servía para poder hacer esta distinción, y era separar todos los papers que formaban parte del estado del arte de la patente o de la tecnología. Eso en general lo consideramos de poco valor económico y tecnológico, pero dejamos separado aquellos que representaban o una evidencia científica o una metodología. Para dar un ejemplo, para aquellos que no terminan de imaginarlo, uno agarra una patente que tiene un paper de un investigador, este es el caso de un investigador de la Universidad de Quilmes, en donde uno va viendo la patente y dice, y el desarrollo de este péptido se logró utilizando la metodología descrita por el doctor de la Universidad Nacional, bueno, no de la Universidad de Quilmes, sino de tal persona en tal paper. Y ese paper es producto de la investigación desarrollada en un laboratorio de la Universidad Nacional de Quilmes. Entonces, para este caso que acabo de ejemplificar, el resultado de la investigación del investigador de la UNCI, que generó una metodología, fue clave para darle valor a la tecnología protegida por la empresa.
Después lo que hicimos es solamente quedarnos con aquellos papers que le habían dado valor tecnológico y verificamos nuevamente que estaba concentrado en estas tres dimensiones, perdón, estas tres disciplinas, que son las tecnologías químicas, las ciencias médicas y las biologías, o las ciencias biológicas, confirmando lo que había señalado hace un ratito. El otro elemento que también fue sustantivo de nuestro trabajo fue haber observado el tiempo que hay entre la publicación del paper y la incorporación en una patente. Y ahí notamos que el 40%, 4 de cada 10 de estos papers que ya vimos que les dieron valor a las tecnologías protegidas, eso sucede dentro de los 2 años entre que se publica y se patenta. Esto es original porque no había trabajos en la literatura que mostraran el tiempo necesario para que una publicación se convierta en un registro, en una tecnología, y particularmente nosotros estábamos observando este punto, ¿no? A nosotros lo que nos interesaba fundamentalmente era ver qué conocimiento era utilizado, aplicado por otros. Después veremos o lo discutiremos si esto es impago o no es impago, que me resulta muy interesante la propuesta de la mesa y el enfoque que Mariano planteó en el inicio de la presentación. Algunas reflexiones, acá voy a ir rápido para tratar de generar algunos tips de preguntas o cuestiones que a partir de haber visualizado que parte de los resultados de investigación argentinos van a parar a patentes y que la forma en que ese conocimiento se integra en la patente es dándole valor tecnológico y económico, vale la pena preguntarse o reflexionar sobre algunas cosas. Por ejemplo, la demostración de que hay un flujo asimétrico de conocimiento. Y acá, ¿a qué me refiero? Cuando discutíamos esto, antes de publicarlo con un investigador, colega francés con el que veníamos trabajando en ese momento, yo me acuerdo que él me dice, bueno, Darío, pero esto que ustedes están observando no tiene nada de malo, ni es para nada un problema, es algo que ya se sabe, que el conocimiento científico termina contribuyendo a las patentes. ¿Cuál es el tema? Es que no encontramos patentes de industrias argentinas utilizando conocimiento argentino. Entonces, lo que vemos es que el flujo de conocimiento sale desde la investigación y va a parar o se va a cristalizar en tecnologías extranjeras que luego podrían, habrá que ver, es un estudio pendiente, ver si esas tecnologías luego ingresan al país como productos manufacturados. ¿Esto representa un subsidio a las empresas extranjeras? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque si la empresa que generó la tecnología no hubiese tenido en la mano el resultado, para seguir con el ejemplo que di antes, de esa metodología desarrollada por el investigador argentino, el investigador de la UNCI, hubiese tenido que hacer una investigación específica o haber encontrado otra metodología disponible para poder darle valor a su tecnología. Pero lo más importante es entender esto. Lo que hay ahí es un subsidio. Parte del financiamiento público se termina convirtiendo en algo apropiado por una empresa extranjera. A mi criterio, esta es la lectura que a mí me gusta dar, esto refuerza las condiciones de centro-periferia, entra en cuestión con la discusión sobre el Open Science y Open Innovation, acá especialmente las dos presentaciones que se dieron inicialmente, nutren la discusión sobre la ciencia abierta, la posibilidad de que los datos estén disponibles en repositorios o no, pero es un contexto en el cual esta discusión tiene que operacionalizarse de alguna forma. A criterio personal, esto lo que empieza a mostrar es que hay una división internacional del desarrollo tecnológico, es decir, algunos países no solamente generan materias primas, sino que además generan conocimiento científico y otros lo convierten en tecnologías y en industrias y en productos manufacturados. Pone en crisis, o por lo menos es una invitación a poner en crisis el sistema de protección de propiedad intelectual, sí, definitivamente. Por lo que conté antes con el tema de las vacunas, que es una evidencia de que cruje el sistema, algo que las colegas anteriores de alguna forma también plantearon en materia de derechos de autor. Definitivamente
esto invita a repensar qué podemos hacer para poder generar estas condiciones del triángulo de Sábato, la triple hélice o la cuádruple hélice o el modo 3 de producción de conocimiento, en donde lo que es importante es encontrar quienes producen, quienes generan y quienes tienen oportunidad de intervenir en los procesos innovativos, generando y usando conocimiento. Para las instituciones que hacemos, o para aquellos que trabajamos en instituciones de I+D+I, tenemos nosotros que lidiar con la tensión entre la libertad académica, supuesta entre comillas, lo tengo que señalar, y la tensión sobre pensar cómo comercializar los resultados de investigación. ¿Por qué lo planteo esto? Porque nosotros notamos que hay dificultades para que las agendas académicas incorporen los problemas de la industria local. En general, las agendas de investigación están dominadas por las agendas de las comunidades de conocimiento que mayoritariamente están asociadas a dinámicas de producción de conocimiento e industriales que nos son ajenas. Creo yo que hay una tensión entre, en la concepción de la tercera misión universitaria, hay tensiones, esto lo planteo porque como estuve trabajando fuerte con las universidades y estoy todavía, la idea de extensión se enfrenta a la cuestión de la transferencia de tecnología porque lo que pone en tensión es lo público versus lo privado. Esto hay que pensarlo, hay que resolverlo, hay que intentar navegarlo. A mi criterio, para nuestro país hay una comisión para pensar las políticas tecnológicas. No sé por qué, sí sé por qué, pero digo, hay que buscar colocar esto en un determinado nivel, obviamente subordinado a las políticas de desarrollo industrial. Anticipo que esta es mi perspectiva, no hay forma de que nuestros países, porque esto pasa en toda América Latina, puedan sacar la cabeza de abajo del agua si no se industrializan. Esta por lo menos es mi perspectiva ideológica. Y tengo para señalar 2 o 3 cuestiones para terminar. Una es, ¿qué podemos hacer desde los centros de investigación y desarrollo? A nuestro criterio, nosotros venimos trabajando sobre la idea de la activación de canales para la transferencia de tecnología. Esto, al final voy a compartir las referencias, pero nosotros pensamos que para que algo de esto se transforme, los centros de investigación tienen que activar más canales para la transferencia de tecnología. Eso requiere capacidades particulares, desarrollo de normativas y desarrollo de un esquema de incentivos especial para que esto suceda. Y por último, porque la pregunta que habitualmente sucede cuando presento esto es ¿por qué nos pasa? Nosotros tenemos un bajo desarrollo industrial, esto está recontra descripto, una baja capacidad para absorber los resultados de investigación, pero acá creo que está el punto central. Para resolver o para intentar mitigar la transferencia tecnológica invisible o ciega, como nosotros la definimos, lo que es necesario es que la industria pueda significar los resultados de investigación como una oportunidad para sus negocios, para el desarrollo industrial. Lo que explica la situación de la Argentina particularmente en cuanto a que no es capaz de capturar o de apropiarse de esos resultados de investigación es que nuestros industriales o nuestras industrias, pero en general hablo de personas, no tienen las preguntas necesarias para hacerse en relación a los resultados de investigación que nuestros investigadores formulan. Y esto, para mí, este es el punto. Darío, perdón que te interrumpa. Claro que sí. Está un poco pasado de tiempo. Ya está. Bien. Esa está la última. Era solo para saludar. Acá están los papers y agradecer. Muchas gracias. Gracias a vos, disculpa. No, al contrario, excelente. Muchas gracias, Darío. Pasamos ahora a la última presentación y luego al debate intercambio. Ahora es el turno de Fabián Brito, licenciado en Economía y magíster en Gestión de Ciencia, Tecnología y la Innovación,
Se desempeña como docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del CIECTI y de la red ISPA. Ha participado en proyectos de investigación y consultoría en el campo de la innovación, el comercio internacional, la transferencia tecnológica, la evaluación de políticas públicas y estrategias de desarrollo. Fabi, adelante. Ah, caramba. Hola. Ahí estás. Sí, estoy con un problema serio de conexión, así que si se empieza a cortar voy a apagar la cámara porque estoy así desde hoy. Así que por favor me van diciendo si se escucha bien. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación, como hicieron todos, todos los que me precedieron. Es un honor estar acá, es un debate muy interesante el que surge de esto. En nuestro caso, este es un trabajo que ahora voy a presentar, que surge de distintos interrogantes respecto de este tema de las apropiaciones impagas. A ver. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, se entrecorta un poquito tu voz. Bueno, apagué la cámara ya por las dudas, pero bueno. Como les decía, este es un trabajo que empieza a buscar de alguna manera algún sistema para poder identificar más cabalmente los esquemas de apropiación impaga del conocimiento. ¿Sí? Es un trabajo que lo hicimos en el transcurso del año pasado y lo terminamos este año a partir de distintos interrogantes que fueron surgiendo y lo hicimos con Mariano Zuckerberg, con Santiago Leudat, con Octavio Lerena y Mariano Pereira, y empezamos a plantear desde la base conceptual, que ya se dijo mucho acá, así que no me voy a extender porque aparte por una cuestión de tiempos me parece que no tiene sentido, es mucho más interesante que vayamos un poco a los datos, pero sí empezar a pensar, por un lado, de esta idea que nosotros hablamos de apropiación cognitiva y que empezamos a plantear desde una concepción de un desacople que existe respecto de lo que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología financia, ¿sí? a investigadoras e investigadores, y todo el esfuerzo que se hace del sector público por desarrollar conocimiento y tecnologías, y como muchas de esas tecnologías terminan siendo apropiadas por, o mejor dicho, la titularidad de esas tecnologías, terminan cayendo en manos de empresas, instituciones, organizaciones o personas extranjeras. Y dentro de eso, esta idea que esa titularización tiene una connotación fuerte para, por un lado, el desarrollo de capacidades, la acumulación del conocimiento, y también porque impacta transversalmente en la aplicación de las normativas. ¿No? Acá un tema que termina siendo importante es que acá lo analizamos un poco de manera sistémica y podríamos pensar que estas cuestiones tienen una connotación, por un lado, de lo que ya se habló respecto de esta idea de cómo se pueden ir apropiando de manera impaga las firmas extranjeras del conocimiento desarrollado localmente, pero también hay un tema bastante relevante que es las carencias o las limitaciones que tiene el entramado productivo nacional para apropiarse de estos conocimientos. O sea, ahí hay una cuestión. Les decía, por un lado eso, y por otro lado, que cuando uno intentaba analizar esto de manera sistemática, veíamos que existía una falencia o una ausencia de investigaciones de envergadura. Y a partir de ahí, lo que queríamos analizar es, bueno, desde qué punto esa apropiación cognitiva
impactaba fuerte en el sistema de ciencia y tecnología argentino. La metodología que se utilizó fue a través de la base de la OMPI, en donde lo que intentamos hacer es un macheo entre investigadores responsables, entre los IR adjudicados del 2003 al 2014, como para tener un lag respecto del desarrollo del conocimiento, y en función de eso, ver las solicitudes de patentes que salen en esa base, particularmente en PatentScope. De eso a nosotros nos da un conjunto de 932 solicitudes, ¿sí?, basadas en 784 investigadores responsables, que básicamente tenían como lugar de trabajo algún organismo público del sistema de ciencia y tecnología. Ahora bien, vamos un poco al core del estudio, y en los resultados, si bien hay mucho para poder hablar y detenernos en varias cuestiones, hay aspectos sumamente relevantes, porque cuando empezamos a ver la idea de endosables, puntualmente, hay un tema que no es menor. Vemos que el 50%, más del 50% en realidad, de estos investigadores responsables están patentando por fuera de su institución de trabajo. Y al mismo tiempo tenemos casi un 23% de ese total que termina siendo lo que nosotros denominamos como apropiación cognitiva, ¿sí?, que es el 23% de solicitudes de patente de investigadores responsables del sistema público que están patentando por empresas, organismos o instituciones extranjeras. Dentro de este lugar, dentro de ese 23%, lo que podemos ver es la relevancia que termina teniendo para estos casos las empresas extranjeras, ¿sí?, donde más son empresas extranjeras las que de titulares de estos desarrollos. Y al mismo tiempo, una cuestión que es sumamente relevante es ver en dónde se patenta. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver los casos de en dónde patentan los organismos nacionales, vemos que Argentina tiene una trascendencia importante. Ahora, en el caso de personas físicas y empresas locales, empieza a haber ya una diferencia donde solo Argentina empieza a reducirse, pero en el caso particular de la apropiación cognitiva a la que nosotros nos referimos, la mayoría de estos se está patentando fuera de la Argentina, ¿sí? O sea, vemos donde la relación entre lo que se patenta es mayoritariamente fuera del país. Y en esto, claramente, no todas las actividades son iguales. En el caso de las ciencias médicas y veterinarias y química orgánica, son las que por ahí tienen mayor representación, y algunas cuestiones relacionadas a la física, agricultura y ganadería están subrepresentadas. Por otro lado, hay una entre quiénes son los investigadores, justamente que aquellos que son más productivos están vinculados al grupo de los que están patentando afuera y pertenecen a este esquema de apropiación impaga, que claramente se ve la relación entre
donde más de casi un 50% más de productividad patentan e incumplen las reglas respecto de los que no patentan, o mejor dicho, patentan cumpliendo toda la normativa y lo hacen a través de sus instituciones de trabajo. Y por otro lado, hay una diferencia si uno empieza a ver las solicitudes de patentes que nosotros encontramos en Patent Scope respecto de los que están declaradas en el CBR. Hay una diferencia significativa. Y por otro lado, no encontramos un vínculo específico entre esta relación de apropiación cognitiva y la cantidad de proyectos financiados o no financiados, que por ahí en algún caso puede estar vinculado a la productividad de los distintos grupos de investigación. Para ser bastante rápido y poder cerrar y dar un poco de lugar, porque en teoría terminaba a las 1:30, nosotros lo que logramos desde este ejercicio es poder tener una evidencia sistémica de que existe una apropiación cognitiva, de que hay investigaciones y desarrollos tecnológicos financiados por el sector público y que son titularizados por organizaciones extranjeras y que es de una magnitud no menor, ¿sí? Y al mismo tiempo empieza a haber un debate sobre qué pasa con aquellos que son de titularidad de privados. Yo, por exponer rápido, hay una parte que la pasé por arriba, pero nosotros tenemos 3 grandes bloques, ¿no? de investigadores, por decirlo de alguna manera, aquellos que cumplen toda la normativa y sus desarrollos tecnológicos se patentan dentro de las instituciones que los han financiado, aquellos que forman parte de lo que nosotros denominamos esta apropiación cognitiva y son patentadas por organizaciones e instituciones extranjeras, pero también hay un porcentaje de desarrollos que son patentados por actores locales, pero por fuera de las instituciones que los emplean, ¿sí? Esto es contrario a las normativas, pero necesita un nivel de estudio y de profundización respecto de, por un lado, por qué ocurre, y por otro lado, cuál es el impacto que puede llegar a tener en nuestro país y en nuestro entramado productivo respecto de acumulación de conocimiento y de impulso al desarrollo. Por otro lado, claramente tenemos una limitación. Nosotros no podemos definir causas a nivel micro, ¿sí? Vemos un nivel de datos a niveles agregados y que necesitaríamos profundizar un poquito, por un lado de casuística, pero también para evaluar los condicionamientos, cuál es el esquema de incentivos que está tendiendo, que genera justamente el impulso a que ocurran este tipo de apropiaciones no pagas, o quizás no pagas para el sistema público. Dentro de esto es importante empezar a repensar los mecanismos que tiene el país en términos de apropiación y de desarrollo, y por otro lado, los esquemas de vinculación y transferencia, la articulación entre los distintos actores del sistema, tanto públicos como privados, como los esquemas de incentivo y de procedimientos burocráticos administrativos son fundamentales para poder simplificar, por un lado, los procesos, facilitar las actividades, pero por otro lado, para incentivar la apropiación de este conocimiento. Porque nosotros acá no estamos teniendo un dato específico sobre si estas licencias, más allá de que hayan sido de titulares extranjeros, locales o de la propia institución del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, si quedó solamente en la solicitud de la patente o si se está explotando eso. Y eso es importante para poder comprender e ir un poquito más allá de esto y ver qué tipo de conocimiento es el que se está efectivamente utilizando en nuestro país, o el conocimiento que se genera y que se utiliza en el extranjero. Así que bueno, ahí fui
lo más sintético posible en función del tiempo. Espero que se me haya podido escuchar de la manera más corrida posible. Muchas gracias, Fabi. Sí, se te pudo seguir, hubo algunas interrupciones, pero no afectaron la charla, ¿no? La presentación. Bueno, muchas gracias. Sol, Bea, Darío, Fabián, un lujo. Tenemos algunas preguntas en el chat, quizás ya las fueron viendo. Vamos a hacer una ronda donde reunamos las preguntas, así es un poco más dinámico, y después la idea es que puedan, en el mismo orden que expusieron, ir dando su parecer sobre cada una de ellas o sobre alguna en particular que les interese profundizar. ¿Bien? La primera pregunta es de Patricio, desde Chile nos acompaña. Patricio dice: hola a todos y todas. Quiero agradecer, por supuesto, escribo desde Chile, por lo que ignoro cómo el escenario político en Argentina, sobre todo en este plano, cómo es. Sin embargo, me llama mucho la atención la necesidad de una reforma a la ley que rige los derechos de autor en Argentina. En ese sentido me quedan dos dudas. Primero, ¿cuáles serían algunos objetivos de una reforma a la ley de derechos de autor en Argentina bajo la mirada planteada? Segundo, ¿consideran posible poder llevarla a cabo hoy y quiénes serían los principales obstáculos para plantearla? Esa es la primera pregunta de Patricio. Luego tenemos una pregunta de Daniel. Dice así, dos preguntas. ¿Argentina debería firmar el PST, el Tratado de Cooperación en materia de patentes? ¿La transferencia ciega se relaciona con estar afuera? Supongo que quiere decir fuera de ese tratado. ¿Debería legislarse un informe previo obligatorio antes de publicar de no patentamiento a los empleados del Estado del sistema científico-tecnológico? No sé si se entiende, si no, Héctor, Daniel, podés formular la pregunta nuevamente. La repito. ¿Debería legislarse un informe previo obligatorio antes de publicar de no patentamiento a los empleados del Estado del sistema científico argentino? Daniel, Patricio tiene una nueva pregunta más abajo. Dice: varios países latinoamericanos han intentado enfrentar las debilidades locales a nivel de desarrollo tecnológico, incentivando la creación de nuevos emprendimientos tecnológicos, subsidiando tanto la investigación como el escalamiento de las tecnologías en sus primeras etapas, pero no buscando industrializar la economía desde el Estado, como por ejemplo mediante empresas públicas. En ese sentido quiero consultar a Darío si considerás que esta política permite a los países periféricos avanzar en relación a abandonar el rol dependiente en la División Internacional del Desarrollo Tecnológico mencionado en tu exposición. Cualquier cosa, son preguntas largas, cualquier cosa pueden volver sobre el chat y refrescan la pregunta. Finalmente, Mariano pregunta: para los 4 expositores, ¿qué cambios normativos les parecen prioritarios? Y bueno, aquí hay algunas preguntas más. Por ahí son muchas, pero bueno, creo que es mejor hacer una ronda y van abordando los temas que les parece. Para Fabián y Darío, Juan pregunta: ¿pueden profundizar en mecanismos posibles para mejorar la apropiación por parte de empresas locales o que aporten valor social? ¿Qué balance hace en este aspecto del sector biotecnología agrícola vegetal? Y Guille, para cerrar, nos sigue viendo preguntas. Bueno, si les parece, cortamos acá porque son muchas y después agregamos la de Guillermina y la de Demian. En el mismo orden, así hacemos bien dinámico. Bueno, Santiago, gracias por las preguntas. Un poco voy a responder brevemente a las cuestiones de la reforma del derecho autoral y en general de la urgencia de ciertas reformas. Creo que la razón principal para que Argentina se dé este debate es que tenemos una ley súper vieja, súper desactualizada y súper restrictiva, que afecta a un montón de personas, estudiantes, docentes, investigadores, investigadoras, gente que hace cultura, que hace usos transformativos, etcétera, etcétera, y en ese sentido no recoge la realidad de una sociedad y de una cultura en permanente producción, por un lado, y con necesidades de acceso por el otro. Entonces,
Creo que es un debate urgente que ya tiene unos cuantos años, de varios grupos trabajando al respecto. Ahora seguramente Bea agregue detalles sobre esto. Es decir, que hay un conjunto de la sociedad civil, individuos, organizaciones que están luchando por excepciones para bibliotecas y otro tipo de cuestiones, ¿no? Específicamente en el ámbito, si se quiere, de la investigación y en el ámbito editorial también. En el estudio que presenté mostramos algunos datos de algunos estudios que señalan que justamente aquellos países que tienen mayores flexibilidades en sus leyes en relación a la investigación tienen un mayor número de publicaciones, ¿no? Entonces, si estamos hablando de evidencia y del vínculo entre desarrollo de conocimientos y a su vez las barreras, trabas o complicaciones que puede generar la propiedad intelectual al respecto, también tendríamos que pensar entonces qué tipo de reforma podríamos hacer para mejorar no solo el acceso, sino también incrementar las capacidades locales en términos económicos. Esto también vale para el caso de las patentes, pero no me voy a meter por ahí, que ya hay bastantes preguntas para responder los expositores que se ocuparon de eso. Pero en síntesis, para poner la palabra a los demás, considero que es muy importante hacer este planteo, esta reforma, y que incorpore como mínimo una serie de flexibilidades que están ausentes aquí y que están presentes en otros países de la región, en mayor o menor medida, pero que al menos empezar a incorporar algunas de esas cuestiones. Después queda aparte todo otro tema que me parece que también es importante, que tiene que ver con el negocio editorial, porque no es solamente las cuestiones de propiedad intelectual, ¿no? Si aun cuando tengamos algunas de estas excepciones, sigue habiendo una apropiación por parte de las editoriales de estos derechos, si sigue habiendo una necesidad de publicar con ciertos estándares en revistas indexadas, en las mainstream, etc., también hay que pensar esa otra pata, la pata que tiene que ver con lo que pide nuestro sistema científico para validar el avance en una carrera científica, y cómo puede ser un obstáculo para eso digamos, el sistema editorial internacional. Bueno, me subo atrás de Sol para seguir el orden. Bueno, voy a tomar las preguntas de Patricio y la que estaba de Mariano también sobre las cuestiones de qué haría falta o cuáles serían los planos regulatorios. Como dijo Sol, la legislación argentina de derecho de autor es una legislación de 1933 que si bien ha sufrido una serie de modificaciones, tiene varias modificaciones, incluyendo las de las últimas décadas en las cuales a partir de las obligaciones adquiridas por el país frente a organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio para regular software y bases de datos, bueno, hasta ese tipo de cuestiones se introdujeron en esta ley, es decir, si bien es una ley antigua, su problema no es tanto su antigüedad, porque hay muchas leyes que son antiguas y que resisten bien el paso del tiempo, sino el tipo de filosofía que está detrás de la ley. Es una legislación carente prácticamente de flexibilidades apropiadas a los tiempos que corren. Por ejemplo, temas importantes que en otras jurisdicciones, sobre todo en las jurisdicciones basadas en el copyright y en la doctrina del fair use, están legitimadas, como es, por ejemplo, la ingeniería reversa sobre ciertas cuestiones vinculadas con el software, las flexibilidades de uso justo para los usos tanto académicos, de archivísticos, de bibliotecas, reproducciones, la posibilidad de hacer un uso justo, tener una cláusula flexible de excepciones al derecho de autor. Bueno, no tenemos eso nosotros en Argentina por el tipo de derecho, el derecho continental. Todo aquello que no está explícitamente permitido en la ley está prohibido. Es casi una reversión del estado, del sistema del principio de legalidad. Y eso es muy, muy problemático. Nuestra legislación es, junto con la de Uruguay, son las dos más restrictivas de toda la región. En estudios de derecho comparado, nuestras legislaciones, la de Argentina y Uruguay, son las más restrictivas. Hay un informe que produjeron los colegas de Datisoc de la Universidad de la República en Uruguay sobre flexibilidades, que es muy interesante, que muestra un mapa de cuál es la problemática que hay en cada país de la región, y Argentina está en rojo,
prácticamente en todos los campos. A tal punto que, por ejemplo, temas que son propios del campo de la libertad de expresión y que están protegidos en jurisdicciones como en Estados Unidos por el Fair Use y la primera enmienda, como es la parodia, aquí en Argentina, desde el punto de vista estricto de la ley, una parodia requiere la autorización del parodiado, del autor de la obra original, con lo cual pierde completamente la esencia de lo que es una parodia, una obra humorística o una obra burlona, una obra de debate de una obra original. Entonces, si a mí me preguntan cuál sería un set mínimo básico, bueno, múltiples cuestiones vinculadas con el tema de software y las posibilidades de hacer ingeniería inversa, estudiar el software y cosas por el estilo, todo lo que tiene que ver con la labor de bibliotecas y archivos, reproducciones con fines de conservación, reproducciones con fines de préstamo interbibliotecario, reproducciones con fines de poder mantener en el préstamo público obra que está deteriorada, trasladar algunas de esas flexibilidades también a la esfera digital, que se puedan realizar préstamo digital, que se pueda realizar copia digital. Desde el punto de vista académico, me parece que no hay flexibilidades que suplan esto que planteaba recién Sol, de revisar el sistema científico y el sistema de validación de las revistas hegemónicas, sobre todo, en las cuales se produce esto de lo que hablaba antes, de una apropiación privada. Y voy a tomar más la segunda, porque hay múltiples cosas que se pueden hacer y que es importante hacer, pero ¿por qué no sucede? Bueno, nosotros en Vía Libre venimos hace años trabajando esto, lo hemos trabajado con las asociaciones de bibliotecas, con archivos, con museos, tenemos una coalición importante, ahora estamos en una coalición interesante con la gente de CONADU, el Instituto La Internacional Educativa, de la cual CONADU forma parte, es decir, somos muchos los actores que venimos discutiendo esto, pero chocamos con varios problemas. El primer problema con el que chocamos es que discutimos con hombres de paja, discutimos con cosas que no son, discutimos con conceptos erróneos. Toda esta historia de la desinformación en el campo de la propiedad intelectual tiene un impacto brutal, porque cuando vamos a discutir que necesitamos flexibilidades, que necesitamos acceso, nos dicen, vos querés robarle el salario a los autores. Y desde ahí es muy difícil construir un debate, porque la verdad es que hay que empezar a desandar el camino de la información certera, real, validada, corroborada. Bueno, eso no lo tenemos. Ese terreno que podría enriquecer la discusión es parte de lo que, bueno, la maestría y las instituciones como el Centro de Tecnología y Sociedad, digo, esas contribuyen a nutrir esa esfera pública de información valiosa que permita profundizar el debate. Después tenemos a ese desconocimiento que no solo está en la sociedad, está en los mismos actores de la discusión y en los legisladores. Tenemos un grupo fuerte, muy, muy pesado de lobby, muy pesado de lobby. Es muy tremendo los niveles de lobby que se manejan acá. Tenemos toda la industria editorial, tenemos toda la industria del entretenimiento. Industria del entretenimiento que en Argentina tiene una coalición importante con sus pares a nivel internacional, desde las entidades de gestión colectiva, pasando por la industria fonográfica, que tiene mucho presupuesto y mucha capacidad, sobre todo para visibilizarse. Digo, viene Beatriz Busaniche, que no la conoce nadie, y dice una cosa, viene Fito Páez, o viene León Gieco, o viene Santolaya, y por supuesto que esas palabras pesan mucho más, a pesar de que sean palabras que reproducen lo que dice la industria, a la que pertenecen, por cierto, pero digamos, y el problema es que, y esto sucedió, y con esto cierro, cuando muchas organizaciones del mundo impulsamos el waiver de propiedad intelectual por la tragedia de COVID en la OMC, las organizaciones del mundo del entretenimiento de los Estados Unidos, la Motion Pictures Association of America, la Recording Industry, esos sectores tan fuertes salieron a decir que si aprobábamos el waiver en la OMC para los tratamientos, el acceso a vacunas y demás, íbamos a destruir a los artistas y a la industria del entretenimiento de los Estados Unidos. Eso llegaron a decir, sacaron una declaración en eso. Bueno, ese es el nivel del debate.
Y ese es el nivel del debate a nivel global y a nivel local, a nivel nacional. Entonces, nos cuesta mucho construir un debate informado en el cual podamos encontrar un punto apropiado, en el cual, insisto, podamos dar cuenta de las tres patas que tiene esta temática, que es acceso, participación, desarrollo científico-técnico y retribuir justamente a quienes producen y quienes innovan y a quienes desarrollan. Dejo por acá porque me fui. Gracias, Bea. Darío. Está silenciado, Darío. Es un problema. Bueno, nada, a ver, en el chat hay una cantidad de cosas que van a generar mucho debate y creo que incluso voy a debatir con el panel. Primero, pensar que China, una de las cosas que hizo para poder, entre tantas cosas, convertirse en el principal país que genera solicitudes de patentes es negar la existencia del mismo, no apoyarse en él, copiar a cuatro manos, apostar por un aprendizaje a partir de lo que estaba disponible y luego convertirse en el principal generador de tecnologías protegidas del planeta. Incluso tienen más patentes en los Estados Unidos que los propios locales. Otra historia que creo que vale la pena es que la industria farmacéutica argentina, que hoy tenemos orgullo en señalar que ha sido, bueno, que es una de las elegidas para poder producir vacunas para el COVID a nivel local, son industrias que se han desarrollado bajo el rechazo de la posibilidad de cumplir la patente sobre medicamentos. Con esto empiezo a señalar que me parece que lo primero, antes de pensar, que era una de las preguntas que estaban dando vueltas sobre qué aspectos de la norma o normativas o legales habría que apostar, en mi opinión, y esta es la parte que creo que va a ser divergente con algunos de los planteos y me animo a plantear, es que en lo que hay que pensar es qué tipo de negocios tecnológicos son los que la Argentina tiene que desarrollar. Primero eso, y después ver la norma que acompaña, no al revés. Esto es lo que yo pienso. Ante la pregunta de Daniel respecto de si PCT sí, PCT no, si el ingresar a la PCT o no estar adentro de PCT implica que va a haber, que hay más transferencia tecnológica ciega. Bueno, respecto de eso último no tengo idea. Respecto de qué pienso yo, si hay que adherir o no al PCT, pienso que sí. Pero en términos de dar esas señales para el desarrollo del negocio tecnológico en general. Después hay que pensar cómo eso se articula, pero sí creo que ingresando al PCT pueden haber señales para que la Argentina sea pensada como un territorio donde se pueden desarrollar negocios tecnológicos que hoy no se puede. Hoy realmente no se puede. Y no se puede y no hay señales para que eso se vaya en esa dirección. En ese sentido, y porque hay alguien que preguntó sobre la cuestión biotecnológica, justamente hoy se defendió una tesis en la maestría de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UNCI, donde se planteaba que casi todos los instrumentos de promoción para el desarrollo de empresas de base tecnológica o de emprendimientos biotecnológicos, específicamente para el área biotecnológica, todo siempre va hacia la madurez tecnológica y no sobre la madurez de los negocios. Eso está ausente en la agenda política. Por eso es que creo que ahí está uno de los puntos centrales, ver cómo amalgamar la cuestión del apoyar y promover el desarrollo científico-tecnológico tiene que ir de la mano de ver qué esquema de incentivos para el desarrollo de los negocios, para el desarrollo comercial. No estoy diciendo que no estoy negando otras cosas, solamente estoy planteando sobre la cuestión biotecnológica. De hecho, en la Argentina hay 3, 4, 5 empresas capaces de capturar algo de los resultados de investigación que se hacen en biotecnología.
4 o 5 empresas. No hay capital de riesgo, tenemos 4 o 5 empresas, digamos, muchas de las cuales forman parte de estas que estamos señalando, que son capaces de producir las vacunas. Nada, hay algo ahí sobre poder colocar en la agenda de la discusión, que además creo yo, y voy a ser filoso con el panel en el que estamos, hablamos poco de negocio. La palabra negocio aparece poco. ¿Por qué? Esto es un problema también, tenemos ese prurito de, bueno, digamos, pensemos en negocio, digamos, la noción de negocio en términos correctos, que es el asunto al que nos tenemos que dedicar. Si vamos a decidir, si vamos a trabajar sobre estos temas, reconociendo jugar dentro del sistema capitalista, bueno, juguemos, si no pensemos una alternativa, por ejemplo, las discusiones o los debates que hay sobre la economía social y solidaria, sobre si generar sistemas económicos que vayan en paralelo, que se articulen de alguna manera, pero que van sobrevolándose. Recuerdo, digamos, que nada, para mí, y solamente para terminar y darle la posibilidad a Fabián y hacerla cortita, creo que hay un problema en la sincronización del sistema científico-tecnológico, lo tenemos, nosotros no coordinamos, ¿sí? A veces CONICET presenta las patentes como CONICET sola y no reconoce la titularidad de instituciones públicas porque el investigador es de doble dependencia, esto lo digo porque estoy en una oficina de transferencia tecnológica en una universidad. También tengo algunas dudas respecto hay investigadores argentinos que efectivamente presentan patentes con terceros, pero también podría pasar que a veces sea una estrategia presentar la patente y después reconocer los derechos. Esto también es posible, ¿sí? Entonces hay que, cuando pensamos, digo, porque hay cierto riesgo de pensar que el investigador esto va en la dirección de la pregunta que hizo también, no sé si Daniel, sobre si debía ser obligatorio que el investigador tenga que presentar el resultado en la oficina antes de publicar, una cuestión obligatoria, la verdad, en el mundo, es una condición de trabajo el presentar los resultados de investigación a la oficina, de la misma manera que tiene que tener cuadernos foliados, para poder defender, en el caso de que haya alguna patente o alguna cosa, los derechos sobre eso. No creo que sea necesaria la obligatoriedad y generar las condiciones para que eso suceda. Eso es todo. Palabra Fabián. Bueno, gracias. Sí, hay muchas cosas que tampoco quiero ser redundante de varias cosas de las que se hablaron. Un tema que no me parece menor, porque preguntaron mucho respecto de los cambios normativos. Algo que obviamente se mencionó, pero las estrategias de desarrollo no se dan a partir del cumplimiento de la normativa. Si nosotros nos cerramos a cumplir todo lo que dice la OMC y el impacto que tuvo para los países subdesarrollados a partir de que empieza a ser vinculante, lo que antes en el GATT no era, estamos jugando en desventaja. Estamos corriendo una carrera, una maratón, pero nosotros estamos con muletas y una sola pierna. Entonces, tendríamos que pensar en la estrategia de desarrollo y ver de ahí cómo, digamos, hacemos que el marco normativo se adapte o nos ayude a avanzar en esa estrategia de desarrollo. Si no, me parece que estamos poniendo siempre el carro delante del caballo y hace que no podamos avanzar, nos autobloqueamos, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, volviendo a un tema normativo, nosotros como país latino tendemos a legislar mucho, a veces en exceso, ¿sí? Y no me voy a meter en si eso es bueno o es malo, pero digo, solo la normativa no es suficiente. O sea, si nosotros no tenemos de la mano de la normativa capacidades institucionales, capacidades para regular, para hacer cumplir esa normativa, no tiene sentido. Tenemos normas de papel que están archivadas en un escritorio y que a nadie le sirven. ¿Sí? Entonces, creo que hay una construcción de capacidades institucionales que son necesarias. En muchos casos, las posibilidades que tienen
las áreas de vinculación y transferencia del CONICET, de las universidades, de las distintas instituciones del sistema, están desbordadas. Están desbordadas porque les falta recursos humanos, les falta infraestructura, les faltan capacidades, y eso solo con normativa no se resuelve. O sea, hay que pensar al sistema quizás desde una visión más integral. Por otro lado, también hay una cuestión que se mencionó varias veces, pero quiero retomar algo que dijo Darío. Las pocas empresas que tienen la capacidad de utilizar el conocimiento generado por nuestro sistema científico y tecnológico. Básicamente, las capacidades de absorción que tiene el entramado productivo argentino son muy bajas. Hay ahí también una heterogeneidad muy fuerte, y hay un desacople en las agendas entre el conocimiento que se genera y lo que necesita el país. Y ahí también hay una necesidad de repensarlo estratégicamente desde el lado de la política pública, ¿no? Muchas veces alinear agendas, modificar esquemas de incentivos para que eso estemos por ahí avanzando en una agenda de investigación que apunte a un desarrollo estratégico y no a una agenda de investigación que quizás es la que te impone Nature porque yo estoy en un grupo que quiero publicar en ese tipo de revista. Entonces, digo, hay ciertas cuestiones que son debates que tenemos que darlos y que quería resaltar específicamente la construcción de capacidades institucionales y de absorción, porque son fundamentales. Si nosotros queremos hablar de economía del conocimiento, si nosotros queremos hablar de apropiación de ese conocimiento, tenemos que tener con qué. Digamos, y ese con qué necesita unas capacidades en términos de estructura productiva, que coincido plenamente, nosotros no podemos pensar en esto sin pensar en un desarrollo industrial. O sea, no podemos avanzar de una manera porque es una mesa que le falta un par de patas. Entonces, nunca va a ser estable. ¿Sí? Y desde ese lugar tiene que ir acompañado de un esquema de incentivos de la gestión y valorización del conocimiento que tiene que ser acorde a. O sea, no podemos ir por autopista y camino de tierra en el mismo sentido, porque si no, lo que ocurre es que las velocidades a las que se van arribando los resultados son muy distintas. ¿Sí? Si nosotros tenemos por ahí el motor de ciertos grupos de investigaciones que son muy potentes, y por otro lado, cuando intentamos gestionar ese conocimiento, valorizarlo, tenemos diferentes problemas, quizás no por los recursos humanos, sino por la cantidad de trabajo que tiene ese recurso humano, o por problemas institucionales, de que las instituciones que participan, que son de doble dependencia, no se miran feo, digo, hay cuestiones que resolver previamente para pensarlo de manera integral, y que muchas veces estamos apuntando siempre a un árbol y ese árbol nos está tapando el bosque, y eso lo estamos haciendo desde diferentes dimensiones, ¿no? O sea, depende del prisma en que lo miremos, nosotros estamos haciendo lo mismo, miramos un árbol distinto, pero tenemos que mirar a la película un poco más de manera integral, como para poder pensar en una estrategia que permita avanzar en estadios de desarrollo que estamos perdiendo casilleros desde hace varias décadas. Bueno, una mesa de lujo, y una síntesis en las respuestas realmente muy, muy interesante. Recupero solo un aspecto para cerrar. Este es un punto de partida, no un punto de llegada. La idea acá es que esto continúe. Es la primera vez que nos encontramos, no quiere decir que no nos crucemos, obviamente, pero que nos encontramos en este debate con esta perspectiva. Creo que los puntos de acuerdo son muy grandes. Y bueno, estaremos en un tiempo reencontrándonos, esperemos que presencialmente, para profundizar en estas ideas. ¿Bien? Les recuerdo para cerrar que el próximo miércoles continúan las jornadas del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad con la mesa Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático y Sesgos Algorítmicos, Impactos y Derechos en Juego. Próximo miércoles, 19 horas, quedan invitados. Y bueno, el video estará disponible en unos días de esta charla, así que nada más por hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Gracias Saludos. a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias.